El objetivo primordial de este apartado del curso es poder manejar los administradores de nombres. En algún determinado momento en todas las experiencias que han tenido ustedes, muchachos, ¿saben y han escuchado de los administradores de nombres de Excel? ¿Alguno de ustedes lo ha trabajado? ¿Han realizado listas desplegables? Posiblemente a este nivel algunos no, esto o la mayoría no, porque nosotros pensamos que Excel basta ahí, ¿no? Va como a hacer las fórmulas básicas y si quiero hacer sumas, restas, divisiones, multiplicaciones de matrices o bueno, ya dependiendo la forma de la carrera que llevemos, gráficos y ya. Sin embargo, Excel es mucho más poderoso que eso. ¿Por qué es mucho más poderoso que eso? Porque me permite organizar datos. Observen que nosotros veníamos trabajando los menús de insertar, ¿cierto? Que esto ya lo tenemos claro. El menú de disposición de página, que es exactamente el mismo que tenemos para los documentos Word, que ya habíamos también trabajado. Y en las fórmulas, pues nosotros sabemos que tenemos un montón de fórmulas que están en la parte superior y que vamos a ir profundizando a medida que avancemos en el tema. Sin embargo, observen que en la parte derecha aparece algo que es el administrador de nombres. Y ustedes dirán, pero ¿a qué hace referencia este administrador de nombres? Entonces, como su mismo nombre lo indica, me permite hacer grupos de cosas que yo quiero trabajar, principalmente orientado a la toma de datos. Y ustedes dirán, ¿cómo así? O a la validación de datos. Sí, supongan que nosotros en el área de marketing necesitamos recolectar una serie de datos, o siempre tenemos que llenar lo mismo. Excel tiene una desventaja y es que si nosotros no utilizamos la puntuación adecuada o la misma puntuación o el mismo tipo de letra o digamos las mismas mayúsculas, minúsculas, pues Excel me pone problemas en el momento en que yo voy a hacer filtros para la información. Así que el administrador de nombres se convierte en algo muy, muy utilizado en el momento de llenar datos. ¿Qué hace uno para utilizar el administrador de nombres? Tiene que crear siempre una hoja donde estén los datos originales, de donde yo quiero hacer la selección de nombres. Y debo crear otra hoja en donde voy a aplicar. Entonces, una hoja donde están los datos y otra hoja donde está la aplicación de esos datos. Ustedes dirán qué son los datos. Entonces, aquí les voy a mencionar algo que en ingeniería nosotros conocemos como la estructura. ¿Listo? Entonces, recuerden una tabla. Una tabla está formada por un número de filas, columnas definido. Por ejemplo, si yo voy a tomar una tabla de este tamaño, yo tendría 2, 4, 6, 8 columnas por 20 filas. Entonces sería una tabla de 20 por 8. Sin embargo, esto es estático. Obsérvenlo. Si yo voy a cambiar la fila y digo, uy, no, lo que pasa es que de pronto este usuario 3 que yo tengo aquí no tiene estos atributos, sino que tiene un atributo más por aquí, pues es necesario que yo cambie la tabla y le dé ese atributo a todos. Ustedes lo vieron o lo van viendo porque Excel es un lenguaje orientado a la contabilidad. Para poder solucionar ese tipo de cosas, nosotros desestructuramos los datos. ¿Listo? O sea, le quitamos la estructura de que siempre sea plano, de 20 por 8, y de que sea posible crear una serie de datos, se llama semiestructurados o que no estén en tablas, sino en vectores. ¿A qué llamamos vectores? A una columna. Entonces, esto es una columna, lo vamos a manejar por columnas. Y si en una determinada aplicación lo que yo necesito elaborar aquí es una tabla, voy a centrar esto para ir dándole la aplicación para que ustedes lo tengan. Esto es una tabla de ventas, por ejemplo, en su caso, que necesiten, o sí, una tabla de ventas que la necesitan crear por X, Y o Z motivo, voy a ampliar un poco para que ustedes lo observen, pues en la tabla de datos es probable que ustedes tengan que identificar o darle un atributo a cada esa tabla de ventas. Entonces, supongamos que lo que yo quiero tener aquí en la tabla de ventas es el nombre del producto. ¿Listo? Luego, lo que yo necesito tener es un identificador del producto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque así lo tengo en mi catálogo de ventas. ¿Listo? Luego necesito el área donde puedo vender el producto. ¿Por qué razón? Porque por logística solamente lo puedo desplazar. Supongan que es un alimento perecedero. ¿Listo? El tipo de producto. ¿Listo? Y agreguémosle, no sé, alguna adicional, por ejemplo, como puede ser la fecha de vencimiento del producto. Coloquémoslo más allá, aquí, y aquí la fecha de fabricación. Esto es muy común que suceda, ¿cierto? En cualquier área o en cualquier trabajo que ustedes estén realizando. Tan pronto ustedes encuentran
o trabajan con esto, adecuan la tabla, les queda bonita, ¿cierto? Aquí pueden aparecer más atributos. A cada una de estas cosas que ustedes acaban de esto le llamamos atributos. ¿Bien? Es algo que le permite identificarlo y eso lo hacen ustedes comúnmente en marketing. Sin embargo, si yo intento hacer este llenado manual, nombre de producto, ¿cierto? Pues me va a tomar, primero, un muy largo tiempo, porque debo tener una persona dedicada, ¿cierto?, a digitar de manera operativa. Y segundo, es posible que el nombre del producto en alguna ocasión, por ejemplo, si se llama queso doble crema, la persona que acabo de contratar, por ejemplo, había una persona del centro del país, le colocaba queso doble crema, y había otra persona que venía, no sé, de la costa y le colocó queso duradero. Había otra persona que de pronto no sabe queso y le colocó otra cosa. ¿Listo? O le coloca doble crema con, digamos, con V, porque puede pasar. ¿Listo? Entonces, ese tipo de errores que nosotros intentamos prever desde la parte profesional para que nuestros datos sean ordenados, debemos corregirlos dándole o controlando ese tipo de cosas. Entonces, para poder controlar ese tipo de cosas, yo hago unos listados y digo, voy a crear el nombre del producto. O sea, ¿cuáles son las posibilidades del nombre del producto? ¿Listo? Nombre del producto. Entonces, si yo de una vez le acoto las posibilidades con el fin de que automáticamente la persona cuando esté llenando aquí solamente dé clic y se le despliegue una lista, pues yo tendría que seleccionar los elementos de esa lista. Y lo voy a hacer para todos estos atributos. Entonces, en esta hoja de datos yo lo que hago es eso. Digo, en este nombre de producto tengo los nombres del producto, las posibles nombres de producto. En este voy a copiarlo así como está acá, para que ustedes lo vean, los posibles áreas, identificadores de producto, tipo de producto, la fecha de fabricación y las fechas de vencimiento. Si yo hago esto y cualifico desde antes de empezar, ¿cierto?, la forma de llenar la tabla, pues yo voy a tener ordenados mis datos. Supongan que los nombres del producto que yo quiero exportar, o bueno, que quiero calificar, o que quiero controlar, o que incluso se puede hacer de manera automática si tengo una persona ya con una pistola, supongamos en un supermercado diciéndome cuál es el nombre del producto, de manera automática y me los está enviando en una hoja de Excel, yo al final puedo tener absolutamente todos los datos, e incluso sacar estadísticas, ¿cierto?, que me permitirán tomar decisiones. Si yo soy capaz de hacer eso, ¿listo? Pues yo tendría aquí una tabla de nombres de productos. Entonces, supongan que estamos en un supermercado. ¿Listo? O supongan que están en, no sé, en la producción de productos para una revista de catálogo específica. No le vamos a dar nombre. Entonces aquí le vamos a colocar perfume. ¿Listo? Entonces, el perfume de la marca 1. No sé, allá siempre se cataloga por una determinada referencia. ¿Listo? Ustedes verán esto que es muy común. ¿Listo? Entonces luego perfume de la marca 2. ¿Listo? Observen que incluso lo puedo, desde el momento en que yo lo marco, debo tener un orden. Luego le voy a colocar, todo lo voy a dejar en mayúsculas porque quiero nada más. Quisiese dejarlo en minúsculas, si ustedes quieren lo puedo dejar en minúsculas. Le puedo colocar, no sé qué más venden por eso, camiseta o camisa marca 1, camisa marca 2, luego pantalón marca 1, pantalón, marca 2. Y observen que estoy haciendo como un catálogo de lo que yo vendo. Pero no vendo más allá. Es decir, yo no puedo colocar un pantalón 20. No. Un pantalón referencia 1, un pantalón 2, 3, 4. ¿Listo? Y supongan que más adelante, digamos, aquí me aparece, voy a colocar dos más, digamos unas medias. ¿Listo? Y voy a colocar, no sé, puede ser supongamos que lo orientamos a una blusa marca 1. Observen las características y a veces parece inoperante, pero en muchas ocasiones la gente acostumbra a tener problemas digamos, de ortografía, entonces yo quiero que esto sea totalmente ortográfico, puede que tenga o no la tilde, ¿cierto? La tilde sobre la O, perfume 1, perfume 2, quiero que sea en minúsculas, entonces si yo lo quiero acotar, voy a acotarlo así para que me quede bien. Y todos en minúsculas. Esos son los productos que yo vendo. ¿Listo? Esos son. En los identificadores de producto, pues voy a colocarle
8 productos. ¿Listo? Entonces supongan que para perfume el identificador es 1, para camisa el identificador es 2, para pantalón el identificador es 3, para medias 4 y para blusa 5. O sea, en realidad tengo 5 identificadores. Y observen que aquí se desestructuró la tabla. No hay relación de una cosa con la otra. Donde va a haber relación en la tabla va a ser aquí en donde voy a llenar los datos. Esto va a ser lo importante. Así que yo lo que hago es en la tabla de, digamos, le llamo datos o características, yo le colocaría aquí más una tabla de atributos. Luego, yo voy a colocar los departamentos a donde puedo vender. ¿Listo? Entonces, el área me refiero al área geográfica. Entonces, supongan que aquí aparece Cundinamarca, ¿cierto? Evidentemente siempre aparece aparte Bogotá, Antioquia, ¿listo? No sé, Boyacá. Y supongo que no tenemos cabida en la costa atlántica porque nuestra logística no da. ¿Listo? Voy a colocar, no sé, otros 2 departamentos. Si tenemos cerca entre Antioquia y supongamos que alcanzamos a llegar a Santander a nivel nacional y que por algún motivo llegamos a, digamos, al Tolima. ¿Listo? Una vez nos damos cuenta, pues que esto ya está hecho, bien, corregimos que esté aquí y nos damos cuenta que tenemos 6 áreas. Mire cómo está desestructurado todo esto. Luego, decimos que el tipo del producto solamente es, entonces podemos llamarle ropa, ¿listo? Y digamos, no sé, utensilios de adorno o perfumería, en realidad perfumes, ¿listo? Tengo 2 tipos de producto de momento y las fechas de fabricación y de vencimiento van a estar acotadas. Supongamos que esta hoja solamente me va a tener los datos del último mes. ¿Listo? Entonces las fechas de fabricación van a ir desde, digamos, no nos coloquemos tan lejos, desde esta semana. Esta semana arrancó el 10, ¿cierto? De mayo del 2021. ¿Listo? Y va a ir hasta el, digamos que trabajamos el sábado, 16 de mayo del 2021. Solamente esas 2 fechas, ahí va a estar acotada. ¿Listo? Y la fecha de vencimiento, supongamos que los perfumes tienen una fecha larga y la vamos a dejar junto con que las camisas, pantalones, medias y blusas no pueden tener un almacenamiento mayor a un determinado tiempo por polillas, por organismos, porque se empieza a deteriorar, etcétera, etcétera, de 3 años. ¿Listo? Entonces iríamos desde el 10 de mayo del 2021 y supongan que tenemos una para los perfumes que duran un poco más, camisas, pantalones, una por cada identificador de producto. ¿Listo? Entonces vámonos por años. 10 de mayo del 2022, ¿cierto? Y jalémoslo por año, 5 años. Supongan que eso ya está estructurado. Hay unas que llegan hasta 2025 que pueden ser los perfumes. Una vez tenemos eso, estas son las posibles selecciones que nosotros podemos hacer de una lista desplegables. Entonces, de la lista desplegable de nombre de producto solamente puedo seleccionar esto. De la lista desplegable de identificador de producto solo estos. De área solo estos. De tipo de producto solo estos. De fecha de fabricación estos y de fecha de vencimiento estos. Esto es muy común que suceda en las empresas. Esto es como la forma de intentar solucionar lo que a veces nosotros trabajamos por sistemas de formularios o por programas de software ya previamente cargados. Más adelante miraremos con las macros que es posible cargar esto desde un formulario e incluso trabajarlo, ¿listo? De manera, digamos que casi transparente, sin que ustedes tengan que llenar hojas de datos, sino que llenan el dato automático, el dato actual y se va llenando de manera automática. Bien, pero de momento vamos por pasos. Entonces, si este es el identificador de nombre de producto, pues lo que yo voy a hacer es con el administrador de nombres, que ahora sí vale, puedes poder generar un conjunto de datos que aparezca a nombre de producto. Entonces yo voy y busco el administrador de nombres. Entonces nuevamente el administrador de nombres sirve para catalogar o para seleccionar en grupos unas determinadas cantidades de atributos. Entonces yo le digo, bien, el nuevo que necesito es el nombre del producto y los posibles nombres de producto son estos. Perfecto. Le digo que el ámbito en donde voy a manejar ese nombre es en un libro, en todo este libro. Lo puedo manejar o en el libro
o lo puedo manejar en una hoja específica. Bien, en este caso yo lo voy a manejar en todo el libro porque es posible que después necesite una hoja para la siguiente semana y así sucesivamente. Entonces lo voy a utilizar en todo el libro. Y le digo aceptar. Entonces observen que él me catalogó y en esta parte me colocó los nombres de lo que yo catalogué de manera textual. ¿Listo? Hago lo mismo, entonces yo empiezo a agregar administradores de nombres a este de acá y le digo que ese es el identificador de producto. Si yo hubiese estado ubicado ahí, pues automáticamente me hubiese dado que esa era la opción y lo selecciono. Estos son identificadores de producto. Y para todo el libro nuevamente, voy a revisar, supongo yo que es por la catalogación que le estoy dando. Recuerden que el identificador del producto o esto se empieza a convertir, digamos, en una variable de programación. Entonces, como es una variable de programación, no admite espacios. ¿Listo? Cosa a tener en cuenta. El nombre como tal. ¿Listo? Luego le voy a colocar, supongamos que con tilde, área. Y le digo que los posibles áreas son estas. Lo selecciono, todo el libro nuevamente. Luego le digo del tipo de producto. A esta le voy a colocar tipo de producto. Miren que yo estoy dejándolo con un guión en la parte de abajo. Nuevamente esto hace referencia a que por sintaxis en cualquier tipo de programación que yo haga o que realice, siempre debo evitar el espacio. Y los datos de tipo son estos. Aceptar. Enseguida nuevamente le voy a decir a luego ahora la fecha. La voy aquí a colocar un poquito menos de fabricación para no colocarlo tan largo. Aceptar. Y ahora en la fecha de vencimiento voy a colocar las fechas respectivas. Y le digo aceptar. Entonces observen que tengo unos nombres definidos y ya tengo unos conjuntos de datos que voy a utilizar para llenar la tabla. Y esos datos me van a servir a mí para poder validar que lo que yo llene siempre sea lo mismo. Es decir, acota el problema para que la persona que está llenando la tabla no meta lo que quiere y no tenga errores de ortografía y cuando filtre los datos todo salga pues como lo quiero. Cierro estos datos de acá y me voy a la aplicación. Ahora sí, empiezo a llenar. Y digo, pero ¿cómo así? Esperen, no he llenado nada, no me aparece. ¿Cómo hago para que me aparezca estas listas desplegables? Entonces, pues lo que tengo que hacer es seleccionar el listado. Entonces yo digo, supongan que estoy vendiendo en promedio, no sé, 200 productos por semana. No importa cuáles, 200 productos por semana. Entonces, selecciono esa columna. Y al seleccionar esa columna, ustedes van a irse a lo siguiente. Entonces, como ya utilizamos los nombres y todo esto, esto es solamente para catalogar, ahora nos vamos a ir a la columna de datos. Y en los datos, pues existen las posibilidades, más adelante les explico esto cuando lleguemos a las macros, existe una, digamos, una opción en el que me permite validar los datos, obsérvenlo aquí. En la parte derecha de herramientas de datos dice validación de datos. ¿Qué es la validación de datos? La validación de datos es selecciono un espacio en donde yo quiero que los datos que se coloquen ahí tengan un respectivo, una respectiva característica o atributo. Un atributo que yo ya creí, yo ya lo sabía desde el principio. ¿Cuáles son los atributos? Los que quedaron en la otra hoja. Yo le digo, perfecto, yo quiero validar los datos. ¿Cómo validar los datos? ¿O qué opciones tengo en la validación de datos? En la validación de datos me dice, yo puedo colocar en esa columna que le permita colocar cualquier valor. Entonces, pues para esa gracia, no, digamos, agrego absolutamente nada. Eso es lo que tiene por defecto. ¿Listo? Para el caso de un número entero, también le puedo colocar que lo valide a un número entero. Cuando lo coloco para validar en un número entero, ¿listo? Él me debe, o por lo general me da unas opciones. Entonces me dice, bueno, si el número entero está entre tanto y tanto, por ejemplo, para las notas que nosotros mirábamos antes, que el número entero está entre 0 y 5. Si uno va a colocar un número mayor a 5, entonces de manera automática el programa le dice, ojo, no es válido ese valor. Eso si lo observan, aquí ya empieza a verse como la forma de programación, aunque ustedes no han programado nada, empiezan a ver que ustedes empiezan a acotar los programas. Y siempre que se cree un programa, una de Excel o cualquier cosa que sea programable para un determinado proceso, tienen ustedes que crearlo for dummies.
¿Qué significa eso? Tienen que acotarlo para que sea o lo pueda utilizar cualquier persona. Así que las ayudas, los mensajes, los errores y demás, pues son supremamente valiosos. ¿Listo? Entonces, número entero es una de las posibilidades. Decimal es otra de las posibilidades. Recuerden que el decimal le dice 0.5, 0.6. Listo, punto decimal. Lista, que lo voy a mirar aquí al final. Fecha, pues evidentemente una fecha entre, que no está entre tal sitio, es decir, que ustedes eliminen esa semana o mes o lo que sea igual siempre a la misma fecha. Eso se puede acotar porque supongamos que por lotes ustedes dicen este lote lo tengo que fabricar este día, que no es igual a tal fecha, ¿listo? Que es mayor que tal fecha, que es menor que tal fecha, mayor igual que o menor igual. Recuerden que entre la diferencia entre el mayor que y el mayor igual es que el mayor igual incluye ese número y el mayor no incluye ese número. ¿Bien? Esas mismas opciones aparecen para los demás. Serviría la hora. Si puedo ser específico, también puedo colocar la hora. La longitud del texto, yo puedo acotar a que cada uno de ellos, de esos textos, para por ejemplo después exportar esta lista de Excel a un formulario de Office 365, por ejemplo la longitud sea máximo de 20 caracteres, esto de 20 letras o números, eso se puede acotar, incluso montar un mensaje también, y algo personalizado. Bien, ya la personalizada es una fórmula. Es una fórmula específica que sea capaz de trabajarla. Por el momento, y la que me interesa a mí trabajar es lista desplegable para el nombre del producto. Entonces, para una lista desplegable, yo necesito, observen que, pues evidentemente esto se despliegue. Miren, si ustedes no le dan clic en esta, no se va a desplegar. Y como no tiene más opción porque la lista desplegable es seleccione de dónde quiere llamar los datos, pues usted tiene que colocar aquí de dónde va a llamar los datos. ¿Qué sería inoperante? ¿Por qué existe el administrador de nombres? Sería inoperante que yo le diese clic acá y me fuese a los datos y dijera, mira, son estos. ¿Listo? Si ven lo que yo hice, si ven lo que pasó cuando yo le agregué estas filas, pues que automáticamente me sacó el administrador de nombres, nombre del producto, que era lo que yo había creado originalmente. O sea, él me identifica de manera automática, me dice, ah, pues sencillo, usted lo único que tenía que hacer era decirme, esto es igual a nombre del producto, y yo ya sé que ese es el posible listado del que usted podía trabajar. Si yo hubiese querido tomar esto un poquito más adelante, observen que ya él me selecciona más datos, pero yo lo que busco es que esto esté ordenado, para que todo esté controlado desde un nombre de producto. ¿Lo observa? Porque si no después con cualquier variación que yo haga en el programa, se me va a desordenar la hoja. Por eso el administrador de nombres da orden, nombre del producto. ¿Lo observan? Solamente con escribir el nombre del administrador que yo colocaba ya, automáticamente voy a tener una lista desplegable. Ya miramos estos dos, voy a mostrarles cómo queda la lista desplegable y ustedes automáticamente miren que cuando se colocan aquí, pueden seleccionar de manera rápida cuál es el que quieren. Y esto es lo que buscamos, ¿no? Que se vuelva cada vez más automático mi documento Excel y que yo pueda, pues por lo menos en el momento en que voy a entregar una forma de llenar a una persona operativa que sea capaz o que le sea muy, muy sencillo utilizarlo, incluso sin necesidad de aprenderse las referencias. ¿Qué más puedo hacer? Observen que en esas primeras 200 que yo hice, ¿listo? Voy a renovar o a tomar otra vez la validación de datos para mostrar los siguientes mensajes. Como es intuitivo, él me puede decir, ojo, yo le puedo dar una pista a la persona que esté llenando de qué es lo que usted quiere aquí. ¿Listo? Entonces aquí le dices tipo o el producto. Para que la persona sepa que eso es un producto, de dónde viene. Y un mensaje de error en caso de que no lo coloque. Eso no está en la lista de productos. Y como es una sistema operativo, es una persona operativa que solamente va a hacer ese tipo de cosas, de llenar no más, entonces dice pregunte a su, digamos, coordinador. El listado que le acabo de pasar no está. ¿Listo? Y el coordinador sabrá qué o cuál es el problema. Y yo le digo aceptar. Entonces observen cada vez que me ubico, él me dice producto, miren, me va diciendo de manera automática la pista. Y si yo le coloco aquí cualquier cosa porque pudiese no darle unas listas seleccionables sino escribir y le doy enter, automáticamente él me dice no está en la lista de productos, pregunte a su coordinador. Y si usted le dice reintentar, le vuelve a botar lo mismo, enter. Hasta que le toca decirle cancelar y no lo puede llenar.
¿Listo? Eso les permite tener control. Lo mismo, evidentemente, voy a hacer con el identificador del producto. Me voy a ir hasta el número 201. Y a ese identificador de producto le voy a decir nuevamente que valide los datos. Acuerden, menú datos, validación de datos. Y le voy a decir que en la configuración esto va a ser una lista desplegable y que la lista desplegable va a ser igual al identificador de producto. ¿Listo? ¿Por qué lo sé? Ya me lo sé, el administrador de nombres, yo mismo lo creé y le digo aceptar. Luego me voy al mensaje de entrada y le digo, coloque el identificador nada más. Entonces aquí le digo número de identificación y aquí el mensaje de error lo mismo. Entonces no está en la lista de identificadores, pregunte a su coordinador. Porque aquí el coordinador ya tendrá que tomar esto y verificar con el área de tecnología para que lo cambien. Si se agregó algún producto para que se actualice y demás. Esto, entonces miren que aquí ya, ¿cuál es el número identificador? 1, 2, 3, 4, 5. Eso incluso lo podría hacer de manera automática. El área, entonces aquí lo mismo. Yo voy a seleccionar nuevamente el área del 1 al 201. Recuerden que esto por repetición pues ayuda un montón. Me voy a validación de datos. Le digo que esto es una lista desplegable y que esto es igual al área. ¿Listo? Le coloco un mensaje de entrada. Ese es el departamento de Colombia. Y aquí le digo que el mensaje de error, esto no está en la lista de departamentos. Esto pregunte a su coordinador. Repito, con el tipo de producto, esto y el tipo de producto, por acá está. Listo, lo voy a validar nuevamente. Va a ser una lista desplegable. Y esa lista desplegable, creo que le había puesto igual a tipo de producto. Vamos a ver si era este. Voy al mensaje de entrada. ¿Listo? ¿Cómo lo verifican? Ustedes solamente le dan clic acá y él automáticamente le dice dónde está el tipo de producto. ¿Listo? Entonces el tipo de producto son estos dos. Creo que sí era, si no ahorita lo verificamos. Mensaje de entrada, esto es el producto. En realidad el área, digamos el grupo de producto. Y el mensaje de error es el que venimos manejando. ¿No? Está en la lista de... Bien, en la fecha de fabricación vamos a tener una cosa particular. Miren, observen que esto ya se llena de manera automática. Solamente ustedes van dando clic, 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 clic y van llenando. Para una persona que lo haga manual, ¿no? Porque esto pues tiende a que se vuelva automático, ya les digo cómo. En la parte de fechas de fabricación y fechas de vencimiento, pues yo lo que busco es que la fecha está acotada. Entonces, al haber colocado ese grupo de nombres, posiblemente cometí un error y digo, no, ese no lo necesitaba, pero voy a tener que validar los datos de todas maneras. Entonces, yo voy a validar los datos y digo que en este caso, eso va a ser una fecha. Y esa fecha, para que quede de manera inicial, esto va a estar entre la fecha inicial de fabricación y la fecha final de fabricación. ¿Lo observa? Aquí no utilicé lista. ¿Por qué? Porque no necesito tomar de esos dos datos, sino necesito es acotarla, va a estar entre esas dos fechas. ¿Listo? Y aquí le colocan semana, no sé, digamos que estamos en la semana 20, semana 20, 4 por 5, 20, aproximadamente, le voy a colocar semana 20. ¿Listo? Y el mensaje de error está fuera, voy a colocarle aquí, está fuera. No, está fuera de la semana para que nunca tengan que cambiar esto. Y observen que esto queda todo anclado. ¿Por qué queda todo anclado? En el momento en el cual yo quiera cambiar aquí la fecha de fabricación, pues automáticamente me va a decir no lo puede hacer. ¿Listo? Entonces, mire, semana 20. Se tiene que llenar manual. ¿Lo pudiese hacer para que se vuelva automático? Sí. Miren, yo pudiese hacer, y aquí le coloqué la fecha, y le digo que es igual a este. ¿Listo? Y a este le digo que es igual a este más 1.
jalo hasta que me dé 16. Más 1, recuerden que más 1 significa un día. Y los jalo hasta que me dé 16. Pero no sé por qué. Ah, porque me está tomando los datos de arriba. Ya sé cómo hacerlo. Hasta que me dé 16. Bueno. Este más 1. Más 1. Y es igual 11, 12, 13, 14. Este más 1, 15. E igual a este más 16. Si yo quiero que lo que quiero es generar un listado, pues ya puedo también colocarle que lo seleccione desde esta lista. Recuerden, miren lo que yo coloco. Este incluso debería haberlo colocado aquí para que quede de manera general igual a este. Para que todo quede anclado, miren. Este más 1, más 1, más 1. Están todos anclados. De modo tal que si yo cambio la semana aquí, y yo le digo, porque este es el que voy a controlar, el coordinador controla la semana aquí, yo le digo, este es del 17 al 24. Incluso este lo podía colocar de manera automática para que solo cambie la fecha de inicio, miren. ¿Listo? Y cuando yo le coloque aquí nuevamente que esto es el 10, ella queda toda de manera automática y se llena. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Porque aquí lo ponemos. Más 6, porque supongamos que no trabajamos el domingo. ¿Listo? Y cuando yo voy aquí a la aplicación le podía decir entonces, bueno, no quiero que sea una semana, sino no quiero que seleccione entre una semana, sino que quiero que eso sea automático. Ya no voy a colocarle aquí tanto problema. Él me dice, ojo, ahí ya tiene una lista de validación de datos, ¿quiere cambiarla? Y yo le digo sí. Ya quiere una lista, solamente porque lo cambié, y esa lista va a ser las fechas. ¿Listo? Le voy a colocar fecha. ¿Listo? Le voy a aceptar. Él me dice, ojo, no existe fecha. Tiene que crearlo. Bueno, como no existe fecha, entonces lo voy a crear. Le doy cancelar. Esto es muy común que pase, que ustedes vayan llenando y les vaya saliendo otro. Y yo le digo, bueno, entonces a este ya no le voy a llamar fechas de fabricación, sino solo fecha. A ese nombre que yo llamo fechas, le voy a colocar estos valores. Y lo voy a aplicar a todo el libro. Le digo aceptar. Y bien, ya tengo en el administrador de nombres las fechas. Y ahora sí, de manera automática, voy a colocarle en los datos la validación. Validación de datos, le digo que sí, quiero una lista desplegable. Siempre es bueno manejarlo por listas, pues porque le permite a ustedes pues, tener todo supremamente fácil de llenar. Le digo fechas, aceptar, semana 20. Ya está. Y aquí les sale la fecha. ¿Cuál fecha? 16. Y ustedes solamente tienen que ir cambiando esto, incluso esto se puede cambiar de manera automática con la fecha actual. Lo haremos con las macros. Y en las fechas de vencimiento, pues evidentemente, pues que aquí le va a quedar el resultado dependiendo. Voy a colocar esto, perdón, fórmula, esta fecha más 365 días. ¿Listo? Entonces, como esto es por años, por 3. Y a este lo jalo y le digo que este va a ser igual para que quede todo anclado. Observen que está quedando todo anclado. A esta fecha más 365 días por 4, que son 4 años, y así sucesivamente. Entonces lo jalo por 4 por 5. Voy a colocarle aquí signo pesos. Recuerden que el signo pesos me funciona a mí para que no se mueva esa fecha específica que es la que yo quiero. Los selecciono los dos para que me identifique de manera automática. Y ahí tengo las fechas hasta el 2024-2025. Entonces este es por 3, este es por, digamos, 25, 20... Bueno, aquí le he colocado un número. Este es por 5, este es por 6, este es por 6, porque son las fechas de vencimiento. Y ya quedaron anclados a la fecha de fabricación. Es decir, que cuando yo cambie aquí la fecha de fabricación, miren, automáticamente se cambia todo. Las fechas de vencimiento, las fechas de la semana, la fecha final de la semana, etcétera, etcétera. Queda todo anclado. Y además de quedar anclado, me quedo aquí las fechas de vencimiento de manera automática.
Eso en un proceso que ya tiene supremamente conocido las fechas de vencimiento, pues me permite realizar control. Entonces nuevamente yo voy a hacer un listado y ese listado va a ser igual a la fecha de vencimiento. Listo, que incluso más adelante ustedes podrán hacerlo con los if, va a ser de manera automática. Recuerden que es la fecha en la que vence, deben conocer los nombres. Entonces este es el vencimiento. Y el mensaje de error, el de siempre, ¿no? No está en la lista. Pregunte su. Bien, y aquí ya puedo empezar a llenar datos. Observen, puedo llenar datos con referencias específicas, así que ya aquí ya contrato una persona técnica operativa y ya está. Entonces le digo, bien, entonces hoy estamos produciendo, la persona está produciendo, hicimos producción de perfume 1, ¿cierto? Dijimos que eso era el número 1 y lo vamos a mandar para Bogotá, y ese es un tipo de producto perfume, ¿cierto? Y luego ya la fecha de fabricación fue el 10, voy aquí a hacer una modificación. A colocar lógicamente la característica de fecha a todos. La característica de fecha a todos para que no tengan inconvenientes. Y de ahí en adelante ya es control C, control V. Entonces, yo pudiese haber colocado la fecha de vencimiento de manera automática, sí, pero pues yo tengo varias, ¿no? Entonces digo, bueno, la persona que está llenando dice ya sabe que los perfumes se vencen hasta el 2028. Y empiezo a llenar así sucesivamente pantalón 1, 2, camisa 1, camisa 2. Y la persona que está ahí pues está haciendo ese tipo de cosas. Y miro el despacho hacia dónde va. Antes, digamos que este es el número 2, ya las camisas eran 3, este vuelve a ser el número 1, la blusa vuelve a ser el número 5, y estos van despachados a Antioquia, Boyacá, Santander, Tolima, y sabemos que esto es ropa, perfumes, ropa. Observen cómo se va llenando la tabla de manera automática, ¿cierto? Y la fecha de fabricación, yo digo, bueno, esta la fabriqué el 10, está el 11, para control de producción esto se fabricó el 12, esto se fabricó el 13, esto se fabricó el 14. O sea, nosotros cada día nos dedicamos a una cosa y sabemos que la ropa vence mucho más, o sea, se daña mucho más rápido. Entonces estaba en 2024, toda la ropa la tenemos a 2024, los perfumes a 2027 y 2028, y supongamos que esta blusa dura un poco más. Y miren cómo llenamos la tabla de manera rápida. Una persona operativa debería llenar esto de manera sencilla y rápida. E incluso, hoy en día ya se utilizan sensores para poder detectar qué es lo que se está fabricando y que sean las máquinas las que me envíen estos datos y que validen que esos datos evidentemente son los que yo tengo. Una vez tengo esos datos, pues ya puedo hacer análisis y de aquí en adelante, por ejemplo, el número de unidades, que eso sí se llena de manera automática, pues decir, bueno, hoy produce 123, mañana produce 45, luego 567, 345, y esto se llena de manera manual. Y tengo datos fiables. Antiguamente esto se manejaba todo de manera directa, pero pues ahora tenemos la oportunidad de que ya podemos automatizar datos. Recomendaciones. Una vez ustedes tienen estas tablas y se las van a entregar a alguien que es de nivel operativo, lo que se tiene que hacer es tomar los datos y proteger la hoja. Es decir, esta hoja no debe ser visible ni debe ser tomada al azar por la persona que está trabajando. Como ustedes habían observado en algún determinado pues instante que nosotros veníamos trabajando, es posible que ustedes puedan proteger esta hoja. ¿Listo? Entonces ustedes pueden proteger la hoja aquí, miren. Por ejemplo, le colocan, quieren que nada de eso se toque. ¿Listo? Entonces, no se puede ni seleccionar celdas bloqueadas, nada, no se puede hacer nada. No se puede hacer absolutamente nada. Entonces, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo que no haga nada. ¿Listo? Que no coloque, no haga absolutamente nada. O sea, no tiene acceso a nada. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer. Miren, observen que yo, por más que quiero colocarla, solo el coordinador que tiene la clave podrá hacerlo. ¿Listo? Puede desprotegerla. Y él le dice, bueno, como no tiene clave, solamente con proteger, desproteger. Yo le puedo dar una clave a esa protección de la hoja. ¿Listo? Entonces ya sabe que la contraseña puede ser uniempresarial. La voy a colocar en minúsculas todas. Uniempresarial. ¿Listo? Le doy a aceptar. La repito, él me la verifica. Uniempresarial. Y así es que, por ejemplo, ustedes han visto en los supermercados que existe un coordinador que pone la
clave para, por ejemplo, eliminar una determinada línea de registro. ¿Listo? Es eso, para control. Entonces, por ejemplo, esta no la permito controlar, solamente la puede manejar el coordinador y el coordinador me va cambiando semanalmente los datos y ella se va actualizando de manera automática. ¿Listo? Hay cosas que, por ejemplo, más adelante se pudiesen manejar en formatos. Entonces, por ejemplo, yo quiero que nadie me toque esta fila. Ni esta ni esta fila, observen. Lo demás se puede llenar. Entonces, yo puedo decirle también que me proteja o me bloquee esas celdas. ¿Listo? Yo puedo decir, no sé, bloquee las celdas, tenga las celdas, ¿listo? Pero pues esto lo haremos más adelante con el trabajo con las macros. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. No sé si hasta ahí fui claro. ¿Dudas, preguntas?